Hoy vamos camino del Palacio de los Águila porque hemos quedado allí con un invitado que nos va a hacer una visión de Ciudad Rodrigo desde una perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados. Vámonos. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hola Alberto, buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, queremos saber por qué motivo te dedicaste al mundo del modelismo. Yo creo que todos los que llegamos a este sector venimos de lo mismo, que es por el hobby desde pequeño. Aquí había antes una tienda que se dedicaba a modelismo, al hobby, y con el grupo de amigos nos metimos en él a jugar juegos de mesa que se juegan con las figuras, las tienes que pintar, y desde entonces esto ha ido creciendo hasta que ha llegado a este nivel. Sí que nos gustaría, Alberto, que nos explicaras qué diferencia hay entre el modelismo a nivel hobby, que es el que tú nos comentas por el cual te iniciaste, y el modelismo ya a nivel profesional y sobre todo el modelismo histórico, que suponemos que es el que tú trabajas, ¿no? Sí. Yo me dedico sobre todo a varios temas, que es la ciencia ficción, la fantasía, que es para juegos de mesa, y luego la parte histórica, que ya puede ser o juegos de mesa o coleccionismo, o en este caso como son maquetas históricas para museos o instituciones. La diferencia que hay entre el hobby y la profesión en sí es que el hobby tú puedes hacer lo que tú quieras y a nivel profesional te dan unas indicaciones de las que tienes o bien seguir o bien tienes que llegar a ellas. En este caso, para la realización de las maquetas, el ayuntamiento te ponía unos parámetros de la zona que quería, y tú ya a partir de ahí tienes que hacer el estudio de la zona, toda la parte histórica, y al final pues crear la maqueta para que tenga una buena visión, para que lo entiendan. Cuéntanos, Alberto, cuál es el proceso de elaboración desde que partes de cero, desde que te entregan un proyecto, hasta que tú entregas ese proyecto. A nivel de elaboración y a nivel tiempos. Sí. Pasan varios meses, pero lo que hay que tener en cuenta es que no solo es el crear en sí materialmente la maqueta, sino todo el estudio que hay detrás. Yo creo que lleva más tiempo que realizarla. En este caso, que eran 2 maquetas, más o menos el tiempo fue unos 6 meses, pero de los 6 meses prácticamente 3 o 4 es únicamente de estudio de la zona, en la que tienes que andar investigando en las secciones del catastro antiguo, documentación de la época, vestimentas, tipología de edificio, todo tipo de documentación que puedas tener es lo que te vale para al final crear una maqueta como estas. Es complicado porque actualmente Ciudad Rodrigo es muy, muy diferente, entonces te tienes que guiar, ya sea por bien fotos muy, muy, muy antiguas, pero claro, en esta época no había ni fotos, ni dibujos, ni nada, porque no se podía hacer dibujos de Ciudad Rodrigo en aquella época. Digamos entonces que también tienes una labor historicista o de historiador, vaya, antes de la creación propia de las maquetas. Acabas leyéndote la historia de Ciudad Rodrigo, que deberíamos de hacer todo, porque es muy interesante, sobre todo ver la documentación antigua y leer cómo escribían antiguamente respecto a la ciudad, y ver en sí la importancia que tenía la ciudad, que yo creo que no la apreciamos en la actualidad. Bueno, Alberto, cuéntanos, por favor, cómo creas una maqueta desde el minuto cero, o sea, desde que te llega el encargo hasta que termina su factura. En este caso, el que encarga es el ayuntamiento, este tipo de maquetas, y lo primero que hay que hacer es tener en cuenta la zona y la época a la que quieren representar. Aquí querían hacer una división entre 2 épocas para que se vean los cambios. En otras maquetas pueden ser una zona determinada para que la gente entienda cómo era y cómo ha cambiado hasta ahora. O simplemente una sección para que se vea la estructura defensiva de la ciudad. Entonces tú a partir de ahí vas al lugar, empiezas a hacer un estudio de campo, un estudio in situ de mediciones, mides todo para acordarlo a la maqueta, haces las dimensiones de la maqueta, lo haces a escala, y a partir de ahí ya empiezas a investigar cómo era en aquella época la muralla, qué es lo que tienes que tener en cuenta de retirar de lo actual y colocar en aquella época,
cosas como señales de tráfico, obviamente, nada. Toda la pavimentación la tienes que eliminar, tienes que ir eliminando de la cabeza puntos actuales que no existían y poco a poco te vas creando el modelo final, que es este. Digamos que tu labor es de historiador, de arquitecto, incluso de inventor, ¿no? Sí, tienes que andar mirando y esto cómo funcionaba y por qué lo hacían así, o simplemente esta caseta que tenemos aquí de el por qué está y ahora ya no está. Elementos muy comunes como puede ser un muro, a lo mejor antiguamente era muy significativo y valía para algo, lo que ahora no valdría. Tienes que tener en cuenta muchísimos datos para que el resultado sea lo más realista posible. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar una maqueta? Pues ponte más o menos que un estudio de campo serían unos 3-4 meses y luego la realización de la maqueta entre 2 y 3 meses, más o menos, para que quede bien. Bueno, vemos que tu especialidad, por así decirlo, son las maquetas históricas, pero sabemos que también trabajas otras temáticas. ¿A qué otras temáticas te dedicas, Alberto? Me dedico también a realizar pintado de miniaturas para empresas, ya sean de ciencia ficción, de fantasía, pero sobre todo dedicado al mundo del juego de mesa. Claro, cuando se lo explicas a la gente no entiende el por qué tienes que pintar una figura para jugar con ella en la mesa. Claro, antiguamente jugábamos, pues, típico parchís, tú tienes 4 fichas de colores. Ahora esas fichas se han convertido en miniaturas a escala, en las que o bien el jugador las pinta por hobby o encarga ese pintado a profesionales para darle indicaciones y que el resultado sea el que él desea. Hay muchísimos juegos de mesa que abarcan tanto histórico como fantasía, como ciencia ficción, y es todo un mundo. Hay que verlo y meterse para verlo, es muy divertido. ¿Puedes decirnos algún juego de mesa conocido en el que tú hayas pintado alguna cosilla? Sí, yo creo que el más conocido y que ahora está en televisión anunciándose es Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy, que yo creo que la mayoría de los que tienen mi edad nos iniciamos a partir de ese juego. Son juegos muy divertidos que se pueden perfectamente jugar en este tipo de mesas o maquetas, pero la gente suele utilizar o tableros grandes. No es un tablero pequeñito, no se utilizan tableros pequeñitos, sino se utilizan mesas de 1,20 m, de 90 centímetros. Son juegos muy dinámicos y para todas las edades están muy bien. Vamos a ver, junto con Alberto, un poco las maquetas que tiene expuestas en el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo. Y ya que tenemos el lujo de contar con él aquí, pues nos vas explicando, por favor, Alberto, un poquito. Muy bien, esta, por ejemplo, data de finales del siglo XVII, que sea cuando Ciudad Rodrigo se estaba preparando para la guerra de sucesión. No nos damos mucho cuenta actualmente cuando vemos las murallas que en la antigüedad no eran así. Sin embargo, eran más altas y estaban almenadas. Esta zona que no podemos ahora mismo saber de dónde puede venir, esto era la puerta actual del conde, lo que es el registro actualmente. Antes de que se edificaran los fosos, se derribaran todos los edificios anexos, toda la obra que conllevó a una remodelación completa de la ciudad y su periferia. Justo al lado tenemos otra en la que, bueno, ahora nos explica Alberto, pero curiosamente, aunque no parezca, vamos, ni su sombra, es la misma maqueta que la anterior. Es la misma zona, exactamente, es la misma puerta, la puerta del conde, el actual registro, que ahora sí que lo podemos ver con su cuerpo de guardia y su foso, pero se puede observar bien el cambio entre una maqueta y otra, sobre todo las alturas de las murallas, los espesores, el por qué se rebajó y se hizo todas las defensas de los fosos y todo lo que conllevó el reabastecimiento de la ciudad tanto en defensa como en el interior. Si nos damos cuenta, en la otra maqueta ya aparecían edificios anexados a las murallas y actualmente no hay ninguno. Todo el tema de historia lo podemos sacar a través de las cuentas de los catastros. De las cuentas de los catastros, en la que allí nos pueden decir bien el número de edificios que se derribaron para poder construir todo lo que eran las defensas exteriores de la ciudad. Aquí podemos ver el edificio actual donde se encuentra la Caixa.
dentro de ciudad. Y esta es la calle Madrid. Esta es la calle Madrid, exactamente. El edificio que está justo anexado era el antiguo depósito de agua que sigue estando debajo de la muralla actualmente. Edificios nobles. Y esta iglesia, Alberto. Y la iglesia de Santo Tomé, que se descubrió cuando se cayó parte de la muralla de esa zona, que ahora está dibujada en el suelo. Con los cascotes de esta iglesia se rehabilitó a principios del siglo XVIII la zona del registro de la muralla, cuando entraron por ahí. Este edificio primero que vemos, el pequeñito, era un mesón, en el que actualmente sí que se puede ver dibujado en la pared, al lado del expendedor de la hora, unos datos que pone caballeriza en letra antigua. Entonces ya sabemos por ahí que había un patio para caballos, y hay datos en los libros de registro en el que ponen que hay que pagarle al mesonero X cantidad porque los caballos se han cargado la zona del patio. Entonces vas acumulando datos y te van saliendo las maquetas. El edificio que está al lado de la puerta de la torre del Conde, esa es la antigua Alhóndiga, que era como el centro de mercader de Ciudad Rodrigo, donde se llevaba toda la mercancía y se vendía. Y el que tenemos a la derecha es la casa de la harina, donde se tasaba el peso de la harina. Se tasaba el peso de la harina y se cambiaba por trigo. En esta maqueta, que es la que tienes al lado, ya vemos lo que es la entrada por la Puerta del Conde de la forma más actual que podemos verla hoy en día, ¿no? Sí, han desaparecido todos los edificios de los que nos hablabas antes. La muralla en esta maqueta está tal cual está ahora, o sea, con las brechas estas que vemos de sillería, son las antiguas brechas por donde entraron en la guerra de sucesión, y son las mismas piedras que de la iglesia que hemos hablado antes, de Santo Tomé. Ya vemos los fosos. Eso está tal cual actualmente, menos la parte del rebellín de la Torre del Conde, que se abrió para poder meter los autocares, para que pudieran entrar. Esta es una sección tipo de la ciudad de las defensas, del cuerpo de guardia y el puente de San Felipe. Es el cuerpo de guardia de San Pelayo y el puente de San Felipe. Se encuentra en la Costa de las Pulgas, en la subida de las Costas de las Pulgas, y es una sección tipo porque tiene todo lo básico de una defensa de Ciudad Rodrigo: la punta de estrella, la muralla, el contrafoso, el foso, un puente levadizo y un cuerpo de guardia, aparte de la garita y demás. Todo esto conllevó a que, ya que es la parte que más me gusta, más representativa de la ciudad, quise realizarla para darme un poco a conocer al ayuntamiento y decir: mira, este es mi trabajo, si os gusta, esto es lo que hago yo. Y acabé donándola al ayuntamiento, y a partir de aquí pues empezaron a encargar el resto de las maquetas. Otra de las maquetas que tienes puestas, Alberto, es esta. Explícanos por qué has puesto esta imagen de la brecha aquí al lado. La imagen de la brecha, más que nada para que la gente se sitúe, porque siempre que lo veían sin la imagen no sabían dónde se encontraba esta puerta, y realmente actualmente no existe. Es la actual brecha, es la Puerta del Rey, la puerta más grande que tenía Ciudad Rodrigo, y por donde las tropas francesas y las inglesas concentraron sus cañonazos para abrir la brecha, que es el golpe que tenemos actualmente en la muralla. Esta era la puerta gemela a la Puerta del Conde. Por aquí supuestamente entraba toda la nobleza y era la zona VIP de la ciudad, ya que se encontraba la torre de la catedral al fondo, y era un privilegio encontrarse en esta zona de la ciudad. Aquí, otro lugar más donde has tenido que utilizar tus labores historicistas, ¿no?, para documentar y completar un trabajo que, lejos de ser imaginativo, es un trabajo totalmente histórico, ¿no? Sí, esta fue la más complicada porque toda esta zona completamente no existe. Entonces tienes que tirar de datos biográficos como zonas de catastro, registros de ingenieros, los ingenieros del rey, y todas las casas que vemos en esta plaza
han sido basadas en los datos que hemos ido encontrando en la diferente documentación. Las casas existían, obviamente tal cual están aquí puestas nunca se va a saber porque se derribaron completamente en el asedio, pero sí que están numeradas y valoradas tal y como lo describían los ingenieros. Cuéntanos ahora, que no nos escucha nadie, ¿qué te gusta más? ¿Tu trabajo de investigación a nivel histórico o tu trabajo de estudio luego con pincel, pintura y elaboración pura y dura de la maqueta? Confiésate. Yo creo que lo más reconfortable es saber que lo que estás haciendo a nivel de estudio luego concuerda con la realidad, o sea que más que nada es el valor histórico que tiene el empezar a estudiar una zona y que acabes completando esa labor de estudio con la actualidad, lo que refleja la actualidad. Entonces yo creo que es más el estudio que luego hacer la maqueta, porque hacer la maqueta es más que nada, ya tienes todos los datos y empiezas a hacerla y es automático, pero el cómo era, el por qué y el por qué se utilizaba así, estaba de esta manera, yo creo que es lo más interesante. ¿Y qué proyectos cercanos tienes ahora entre manos? Cuéntanos. Estoy realizando ahora la maqueta de 1810 del asedio francés a Ciudad Rodrigo, que es justo un año después de la realización de esta maqueta, de la Puerta del Rey. Si en 1809, que está basada esta maqueta, toda la muralla estaba en pie, a finales de 1810 no existía ni torre, ni muralla, ni cuerpo de guardia, ni nada. Entonces ese cambio, justo en batalla, es el que se está representando ahora en maqueta. Una curiosidad. ¿Firmas tus obras cuando las terminas? ¿Haces alguna marca en la que tú digas, bueno, esto lo sé yo, aunque no nos digas dónde si no quieres, pero que digas, bueno, mi firma como que esta maqueta es mía? Sí, hay pequeños detallitos en las que pongo en todas las maquetas. En este caso, en todas está mi perra. Bueno, no me he podido resistir. Alberto, llevamos aquí media hora, lo siento, pero es que lo tenía que buscar. Vale, pues aquí lo tenemos. El plano este es muy curioso porque se ve tal cual está en la actualidad, con los edificios cambiados, pero la entrada es la misma. Alberto, millones de gracias por haber pasado este tiempo con Ciudad Rodrigo con Arte y enseñarnos que el trabajo de la elaboración de las maquetas no es tan sencillo como en un principio parece. Hay cositas por detrás. Muchísimas gracias a ti. E invitamos a todo el mundo que se acerque por Ciudad Rodrigo, que entre al Palacio de los Águila y vea las maquetas que tiene expuestas Alberto en una de las salas. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of